Hermana Leticia. Saludos y bendiciones, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que hayan tenido una buena semana. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Y aquí estamos nuevamente convocados para seguir aprendiendo sobre estos temas tan importantes, tan interesantes y tan relevantes del texto bíblico, de la Biblia, para poder seguir siendo no solamente buenos cristianos, sino también somos ministros o pastores, pastoras, o estamos ejerciendo algún servicio en la iglesia, podamos ser efectivos también en ese trabajo. Muy bien, mis hermanos, vamos a aprovechar el tiempo retomando buenos días, Richard, retomando nuestra temática que, que dejamos pendiente la semana pasada y continuar sobre la literatura apócrifa y otros cánones. Ya en la primera clase, la clase pasada, vamos a hacer un recuento muy rápidamente, empezamos a hablar sobre esa perspectiva que se da a este tipo de literatura y cuando empieza a entenderse de que hay dos grupos de libros, los libros canónicos y los libros apócrifos, y mencionamos algunas razones sobre eso. Pero antes de que hubiéramos hablado de estos libros o de que hablemos de estos libros, primero definimos cómo se entiende la palabra apócrifa. ¿Sí? Y qué connotaciones se le dieron y cómo esta palabra en su evolución hasta la actualidad sigue ahora entendiéndose como algo falso, algo no verdadero, algo no inspirado, algo no canónico. Pero como ya habíamos mencionado, esta literatura apócrifo, este término apócrifo, no indicaba esa falsedad, no indicaba esa no verdad. ¿Por qué? Porque era una literatura que se utilizaba en otros contextos religiosos para denominar a esas obras que solamente eran específicas para los iniciados o para aquellos que iban a pertenecer a esta confesión o a este pensamiento o a esta religión. ¿Mm? De ahí entonces que se hacen estas distinciones posteriormente con los padres de la iglesia, en ese contexto donde empieza a haber igual perspectivas diferentes sobre la doctrina cristiana, los padres de la iglesia empiezan a querer establecer o a debatir o a dialogar, si lo podemos decir así, estos asuntos de la doctrina y se dan cuenta de que hay una literatura que a lo mejor está influenciando más que la literatura cristiana y es por eso que hay esta distinción. ¿Sí? Y la historia nos dice que hay algunas razones del por qué también se da esta distinción y por qué después se le va a mencionar a un libro canónico y también a un libro apócrifo. Creo que hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? O mencionamos algo del canon. No sé si alguien puede recordar si me faltó algo o hasta dónde se quedó nuestra temática. Si alcanzamos a ver algo de los criterios para la inclusión a los canónicos, de pronto, sí, sí Oh, alcanzamos a ver según aquí mis apuntes. ok, gracias, hermana Liliana. Ujú. Entonces, alcanzamos a mirar algunos criterios que se consideran del por qué son algunos canónicos y otros no. Creo que también mencionamos, o no sé si no mencionamos, eh, déjenme poner la diapositiva y ustedes me recuerdan, o a ver si se recuerdan, si hablamos algo sobre esto, ¿no? Ya el tema de la canonización o los elementos históricos que se hablan de la canonización. De ese no alcanzamos a verlo. Esto no alcanzamos. Vamos a terminar con esto y después seguimos entonces con la temática de la segunda clase. Miramos
terminamos de hablar cuál es la finalidad de los libros antes de que se ponga por canónico. Esa distinción, como mencionamos, literatura canónica, qué aspectos determinaban un libro canónico y un libro apócrifo. eh, y uno de esos aspectos va a ser el tema del canon. Y hablábamos del canon a veces en dos perspectivas. Y desde nuestra posición cristiana, a veces lo que marca es la historia del canon para hacer ese tipo de distinción. Pero en el caso de otras perspectivas o otros estudios del canon, eh, no se consideran. ¿Sí? Y la otra distinción es punto de vista dogmático y teológico canónico. Entonces, no solamente los judíos, sino también los cristianos van a tener libros inspirados, en el sentido de que ellos ya tenían un grupo de libros que consideraban oficiales para la lectura, la enseñanza, la devoción, ¿sí? La guía, como obviamente creyentes antes de que se estableciera el canon como tal, porque el canon tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento es muy posterior a esa utilización de los libros considerados canónicos, porque cuando se hace el canon del Antiguo Testamento, ya hay una gran cantidad de libros considerados autorizados, hay interpretaciones de esos libros y también hay mucha literatura que hace comentarios o que está explicando de una manera más entendible a las nuevas generaciones el texto bíblico considerado sagrado. Entonces, en ese sentido de la historia del canon, tenemos estos dos momentos. A mediados del siglo II antes de Cristo, ya los judíos, estamos hablando antes de Cristo, ya el pueblo judío, el pueblo hebreo, tenía conciencia de cuál era su literatura sagrada, cuál era su literatura en la cual Dios les había permitido plasmar, ¿sí? Esa experiencia de Dios. Y esa literatura circulaba y era conocida no solamente en Israel. Recordemos que ya cuando estamos hablando del siglo II antes de Cristo, sí, ya han vivido todas estas grandes experiencias de destierro, de deportación, y ya están nuevamente en Palestina. Se han nuevamente establecido en Palestina y obviamente han desarrollado otra vez todo un aspecto litúrgico, todo un aspecto devocional y sus libros sagrados ya tienen una colección. Ya saben cuáles son esos libros sagrados. Y es posible que para este siglo II ya estén todos los libros del Antiguo Testamento, o sea, y ya esté en esa estructura de la Tanakh, que sería la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim, es decir, la ley, los escritos, los profetas y los escritos. Y recordemos que para este siglo II antes de Cristo está surgiendo otra literatura, la literatura que algunos van a denominar en el caso del Antiguo Testamento apócrifa y para el Nuevo y para, perdón, para otros contextos de canon es la literatura deuterocanónica, ¿sí? Entonces, hay ya este conjunto de libros, pero ellos ya tenían un corpus que consideraban que era libros sagrados. Y estos libros, entonces, como mencioné, circulaban en Israel y también en aquellos grupos o aquellos judíos de la diáspora, los conocían. ¿Sí? Eh, no se enfatizaba tanto el tema de la inspiración, pero así como la fórmula que decían los profetas o que mencionan los profetas, entendían que era palabra de Dios y que esa palabra de Dios fue necesaria ponerla por escrito, porque también los estudios bíblicos nos indican que antes de que se ponga por escrito toda literatura, no solo
el texto bíblico, toda literatura, antes de que se ponga por escrito, tiene una tradición oral, ¿sí? Y esas tradiciones orales se conservan, se preservan posteriormente por escrito. Entonces, si el, el pueblo de Israel ya tiene un corpus autorizado, no canónico, que canónico va a ser muy después, sino autorizado, ¿sí? Entendido que son libros sagrados. Eh, Después van a pasar otros eventos más, estamos hablando del siglo II, cuando ya lo tienen en cuenta. Después del siglo II, recordemos que estamos también en esa perspectiva o esa posición que algunos historiadores nos dicen que es el famoso periodo intertestamentario, donde hay demasiados acontecimientos. Inicios del siglo I después de Cristo, hay todo un cambio y empieza toda esta perspectiva cristiana. Jesucristo como el Mesías, Jesucristo como el que está naciendo y está entonces abriendo otra línea, en este caso de la creencia. Y vamos a tener entonces para mediados del siglo I ya dos posiciones con respecto al texto bíblico. Por un lado, los judeocristianos que ven en el Antiguo Testamento una promesa que se ha cumplido, que en este caso son los judeocristianos, una promesa que se ha cumplido en Jesucristo. Y obviamente con Pablo empieza toda una literatura cristiana, pero obviamente tiene su trasfondo también judío. Y va a haber entonces ya estos dos grupos. Por un lado, que el judeocristianismo va a entender el Antiguo Testamento y va a releer el Antiguo Testamento como esa promesa cumplida en Jesucristo. Pero el judaísmo va a entender que aún no hay esa promesa y siguen teniendo esa esperanza, pero siguen teniendo como sagrado y como valioso el texto bíblico y empiezan a hacer también otro tipo de literatura. Pero para este contexto, bueno, algunos historiadores van a decir que es como querer entonces preservar y conservar esos libros sagrados tan importantes. Y entonces por iniciativa de este señor Gamaliel II, un rabino, allá aproximadamente entre el 90 y el 100 después de Cristo, se empieza a organizar un corpus que ya se le va a entender como el corpus canónico del Antiguo Testamento. Hay varias opiniones con respecto a ello. Algunos van a hablar de los 36 libros que se tienen, otros van a hablar de más. ¿Por qué? Porque algunos libros no eran no fueron unidos como lo tenemos actualmente, sino eran separados. Entonces, para este tiempo, ya con Gamaliel II, según la historia, la influencia y la presencia de los rabinos, que es por esta línea, se organiza y se acepta un corpus de libros considerados autorizados y sagrados. Y ahí la historia le da este nombre del canon del Antiguo Testamento, ¿sí? Al igual que en el Nuevo Testamento, pero en este contexto, ellos no hablan de canon, sino ellos hablan de ese corpus, otra vez oficializado y autorizado del Antiguo Testamento en relación con los nuevos libros que estaban surgiendo del Nuevo Testamento. ¿Sí? Pero como mencioné, estos dos grupos, los judeocristianos y en este caso el judaísmo, para ellos, sí, organizan en este caso los judíos su canon del Antiguo Testamento, pero los judeocristianos van a seguir utilizando como sagrados no solamente ese grupo de libros, sino también una lista más amplia. ¿Por qué? Porque ya para este tiempo también está la versión de los 70 o la versión Septuaginta. Y esa versión de la Septuaginta no solamente contiene los libros, los 39 libros
que actualmente tenemos en algunas versiones de la Biblia, sino que incluye otros libros, 42 libros o 46 libros que algunos hacen referencia. Entonces, también hay alguna opinión con respecto a esto, de que esta es la versión que está circulando no solamente para la iglesia judeocristiana o para la comunidad judeocristiana, si es una versión que el mismo judaísmo o los judíos creyentes están utilizando. ¿Por qué? Porque otra vez hay posiciones diferentes y variadas con respecto al tema del Antiguo Testamento. Entonces, en, en el siglo I después de Cristo es que se canonizan y que se le da como un título oficial a estos libros del Antiguo Testamento, ¿sí? Fijado en lo que se conoce o que la historia nos dice, concilio de Yavnia o de Jabnia. Ujú. Eh, de Yavnia o de Jabnia, va a haber algunas posiciones igual con el no. Como mencioné, para este tiempo ya están circulando, ya se conocen tradiciones, en este caso de Jesús, de la vida y obra de Jesús. Estamos hablando, como dije, finales del siglo I. Ya hay una literatura del Nuevo Testamento, que en este caso serían las cartas de Pablo. Ya hay colecciones de tradiciones de Jesús que están circulando. Es decir, todavía no hay un texto final del Nuevo Testamento para este tiempo que nosotros estamos mencionando. Tampoco había una lista oficial de libros del Nuevo Testamento porque todavía no se terminaba esa colección completa de los 27 libros que ahora conocemos del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, que empieza su debate y que te empieza también a querer organizar un corpus sagrado, un corpus considerado inspirado, va a empezar muy posterior o va a iniciar muy posterior, siglo II, siglo III después de Cristo. Y cuando estamos hablando de esa organización, de querer hacer un corpus al igual que el Antiguo Testamento, ya hay toda una literatura también apócrifa que está circulando o que se conoce. Y así entonces, esta literatura apócrifa, ¿sí?, va a hacer referencia, al igual que los evangelios canónicos, de que esa existencia, como ya mencioné, que circulaba para este tiempo de colecciones muy antiguas, de los dichos de Jesús o de las actividades de Jesús. ¿Sí? Y estos, en lugar de mirar de manera negativa esta literatura apócrifa, hay que mirarla de manera positiva en el sentido de que ellos también son un testimonio de la escritura. ¿Sí? Es posible que esas tradiciones antiguas que ellos también recogen en sus libros las tomen con una o las plasmen con una perspectiva de acuerdo a su pensamiento, a su creencia, y que no esté en conformidad con en este caso, la doctrina cristiana, pero están también dando a conocer de que ya había esas colecciones antiguas de la logia o de la vida de Jesús, y son un testimonio entonces de la escritura. Así que al igual que los libros del Antiguo Testamento, fue necesario que los libros del Nuevo Testamento tuvieran entonces un corpus, se pudiera establecer un canon de libros, ¿sí? Es decir, que hubiera una lista oficial considerada canónica, inspirados y autorizados para la enseñanza. Entonces, el tema de la inspiración o el tema de la canonización tiene que ver con eso, con esa idea de que estos libros no solamente han sido coleccionados o elegidos por el organismo o la institución correspondiente y responsable,
este organismo, esta institución correspondiente y responsable, Dios les ha respaldado o Dios les ha dado como esa autoridad para, para hacerlo. ¿Sí? El canon del Nuevo Testamento, ¿sí? Fue un proceso lento, complejo, lleno de dudas. No fue que empezaron en el siglo II después de Cristo y dijeron, ya, estos 27 libros entran a la canonización. No, fue todo un proceso mucho más complejo que el canon del Antiguo Testamento. ¿Sí? Aunque hay algunas personas que aportan con esos criterios o también con las razones del por qué se hace esta selección, pero en realidad no hay algo certero y no hay algo específico que nos diga estos son los criterios que, o estos son los motivos de la selección, ¿sí? Porque estos motivos, ¿sí? Que determinaron aportaron para poder que unos entraran al canon y otros no. Ya dijimos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento había demasiada literatura que circulaba, que se conocía. Eh, entonces, cuando se hace el canon del Nuevo Testamento, es posible entonces que la iglesia necesitara también una base firme o un fundamento firme para apelar contra los herejes. Y esos movimientos que del siglo II y el siglo III empezaron a surgir. Esos movimientos que también sobre la base del texto bíblico empezaron a organizarse como grupos, bueno, no le digamos disidentes, pero grupos que su teología y perspectiva del texto bíblico difería de la doctrina cristiana. Es decir, a algunos como los montanistas, como los marcionistas, sabemos que su pensamiento y su posición con respecto al texto bíblico difería de la iglesia cristiana o de la comunidad de fe cristiana. Eh, Esto tampoco nos llevaría a pensar de que tenemos dos bloques de libros. Libros para la creencia cristiana ortodoxa y libros para la creencia cristiana herética. No, esta no sería una forma de decirlo, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que esa base firme o ese conjunto de libros sería el fundamento para debatir, para dialogar o para refutar a los herejes o los movimientos de ese tiempo. Este, Entonces, de esta manera se empieza este trabajo del Nuevo Testamento. Y creo que ya lo mencioné en la reunión anterior, que fue un proceso complejo en varios concilios o las reuniones conciliares no solamente era para hablar del canon del Nuevo Testamento o del canon de las Escrituras, porque ya en los diferentes concilios no solamente se hablaba del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo Testamento. Aunque en el Antiguo Testamento no hubo mayor debate o conflicto. Con el Nuevo Testamento sí hubo ese debate y ese conflicto. ¿Por qué? Porque algunos libros también empezaron a cuestionarse si tenían que estar dentro de este grupo o de este conjunto o no. Y es hasta en el concilio de Florencia, el siglo IV, donde ya se da como que esa finalización del canon con los 27 libros. En el caso del concilio de Trento, en el año 1546, se cierra completamente el canon del Nuevo Testamento. ¿Sí? Tenía creo que por ahí una mano del hermano Humberto, ¿no? O del hermano, déjeme ver, Richard, perdón. Sí, buenos días, saludos a todos. Era respecto a pensar, porque su merced lo tenía escrito en la diapositiva, sobre si podríamos
pensar en la Septuaginta como o un canon primitivo, algo así de la literatura del Antiguo Testamento. La Septuaginta sí, es un referente también en la historia del canon, y en este caso más del Antiguo Testamento. Un referente del canon, en este sentido, que algunos autores van a mencionar, de un segundo canon, porque la Septuaginta es la que va a contener, como ya dijimos, más libros que el canon palestino. Dentro de la historia del canon del Antiguo Testamento se habla del canon palestino y del canon alejandrino. El canon alejandrino lo representa en este caso la Septuaginta y el canon palestino lo representa en este caso la Tanaj. ¿Sí? ¿Por qué hablamos del canon alejandrino más amplio? Porque contiene los deuterocanónicos y esta es otra designación que se le da a los libros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento casi no se habla de los deuterocanónicos, más es en el Antiguo Testamento, como que se ha causado más esa distinción y a veces conflicto tan fuerte. La vez pasada, algún hermano en la clase pasada mencionaba a Tobías, a Baruch, a Eclesiástico y otros más, y él los mencionaba como apócrifos. Esa es nuestra enseñanza tradicional. Pero en realidad, estos libros son deuterocanónicos, porque en la Septuaginta es el testimonio de estos libros. Estos libros se encuentran en la Septuaginta griega. Ahí se encuentran estos 7 libros. Y la Septuaginta, otra vez, es ese testimonio de una canonización posterior, o no digamos posterior, sino antes, porque otra vez el concilio de Jamnia es finales del siglo I después de Cristo. Y la Septuaginta empieza su trabajo de traducción, de formación y traducción en el siglo II, mediados del siglo II, antes de Cristo. ¿Sí? Entonces ya los cristianos del primer siglo conocían esta versión. Y esta versión, van a decir algunos autores, que era la versión conocida para todo este contexto que ya tenía conocimiento de la lengua griega y también otras cuestiones que tienen que ver con el contexto helénico o griego. Entonces, sí, la Septuaginta igual es muy importante para los estudios bíblicos, sobre todo en este tema del canon. Hay literatura específicamente que nos habla de la Septuaginta. Muchas gracias. Bien, entonces, todo este tema de la canonización que hemos mencionado, o las explicaciones que hemos dado con respecto al canon, es desde el punto de vista histórico. Los libros que ahora tenemos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, su apreciación con respecto al canon siempre va a ser desde el punto de vista histórico. Dijimos que entonces en esta canonización se queda por fuera un grupo de libros que ahora se considera como literatura canónica, porque igual va a haber posiciones con respecto a que no cumplen con algunas características que les permite que sean parte del canon. Ahora, cuando hablamos de esta literatura canónica, tenemos que esta literatura, igual apócrifa, tiene sus fuentes, tiene su base de su surgimiento y tiene su fundamento del por qué existe esta literatura. Es decir, no surge de la noche a la mañana.
tiene el mismo proceso de composición que van a tener los libros canónicos. No por esa distinción de apócrifa quiere decir que igual surgieron de la nada, ¿sí? La literatura apócrifa del primer siglo la conocemos y sabemos de su existencia porque en estos siglos actuales, 19 y 20, empieza todo un interés por este tipo de literatura, querer conocer más sobre esta literatura. La investigación bíblica lleva entonces no solo a querer conocer los textos canónicos inspirados, sino esta literatura que a la par de la literatura canónica está presente y tiene un desarrollo con, con la composición de estos libros. Entonces, la investigación que se empieza a hacer de la literatura apócrifa tiene una razón, y esa razón es que también empieza a estudiarse un poco más el Oriente antiguo, no solamente sus costumbres, no solamente su aspecto geográfico, sino todo lo que tiene que ver con el Oriente antiguo despierta un interés. Por ende, está presente también la literatura apócrifa, ¿sí? La arqueología, en este caso, tanto bíblica como general, permite que haya grandes descubrimientos, ¿sí? Descubrimientos arqueológicos que cuando se descubren, se exponen, y esto lleva entonces a querer conocer más, a querer saber más. Una de esas investigaciones que sí, descubrimiento más bien que se realizó fue esta gran biblioteca en Egipto, ¿sí? En Egipto, en 1799, perdón, se hallaron varios textos, ¿sí? No solamente los evangelios canónicos, sino también de los evangelios apócrifos. Y todos estos textos, al analizarlos y estudiarlos, de los evangelios apócrifos, se dan cuenta de que hay como un paralelo y que hay también algunas tradiciones en común en los evangelios canónicos, ¿sí? Y entonces empieza toda una investigación. Algunas fuentes entonces que tenemos de la literatura apócrifa, considerando ese corpus que ya conocemos, al igual que los evangelios canónicos, una de sus fuentes tiene su fundamento en la tradición oral. También empieza con la tradición oral y posteriormente, otra vez, se plasma esa tradición oral para preservarse y que sirva no solo como un referente en la confesión de fe o en la creencia, sino también como esa guianza, esa palabra que puede ayudar en su desarrollo posterior, se pone por escrito, así como lo dice Hechos 20:35. ¿Sí? Una tradición que también está en los primeros cristianos, ¿sí? Los primeros cristianos hacían también o tuvieron también esta manera de conservar estas tradiciones. Una tradición oral y después una tradición escrita. Lo mismo vamos a mirar que en el Evangelio de Lucas hace referencia a eso. Él quiere investigar todo lo que se conoce y se sabe, no solamente en lo que ya está escrito, sino también en lo oral, y lo pone en orden, como nos lo dice Lucas, perdón. Entonces, durante los primeros siglos, estando hablando de nuestra era, algunos de los textos apócrifos son reunidos, son aceptados, son combatidos por los escritores apostólicos, y un tiempo posterior van a ser también debatidos por los padres de la iglesia. El trabajo de transmisión de este tipo de literatura, así como los libros canónicos, trabajo de transmisión y reelaboración, continuó aún en la Edad Media y en el Renacimiento.
la Edad Media y el Renacimiento, ahora los encargados de hacer este trabajo de transmisión y reelaboración eran había grandes monasterios y en especial grupos específicos quienes tenían esa responsabilidad de hacer ese trabajo de transmisión y reelaboración. Es decir, en los textos escritos también había, canónicos, perdón, y apócrifos, había un grupo específico que hacía eso. Cuando se termina eso y se pasa a otra época histórica, que en este caso es la Edad Media y el Renacimiento, ese trabajo de transmisión y reelaboración se va a seguir continuando con grupos específicos. Las fuentes entonces a las que nos referimos para indicar que nos referimos de los evangelios apócrifos, tiene que ver entonces con esa tradición que dijimos que se plasma, esa tradición oral y que después se plasma. Y esa tradición que se plasma por escrito se va entonces a tener actualmente o conocer actualmente como fragmentos y textos completos de distintos evangelios apócrifos. Así como que hablamos de que hay un manuscrito antiguo de algunos textos bíblicos canónicos, también tenemos fragmentos y textos antiguos de estos evangelios apócrifos, en especial de los evangelios apócrifos, ¿sí? Uno de ellos es conocido como las agrapa o agrafa, ¿sí? Que es un documento en donde se plasman las palabras de Jesús. O sea, no es toda una sistematización de sus palabras, sino son, como lo dice aquí, palabras aisladas de Jesús. Se encuentran fuera de cualquier texto narrativo y también estas palabras no aparecen en los evangelios canónicos. Es decir, es un fragmento donde estas palabras están presentes aquí. La otra sería logia y agrapa, se une otra palabra que es logia o los dichos de Jesús. Esta logia y agrapa son palabras atribuidas a Jesús y estas sí se encuentran en el Nuevo Testamento. Es decir, hay algunas palabras que están presentes en los evangelios y la pregunta sería, que no está en otro documento, ¿dónde se encontraría esta tradición? Bueno, pues estaría en este documento que son considerados también apócrifos. Como ya dijimos, se encuentran en los escritos del Nuevo Testamento, como por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4:15 y 17, si alguien me ayuda leyendo. 1 Tesalonicenses 4:15 y 17. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esta es una frase o unas palabras aisladas, como dijimos, que se le atribuyen a Jesús. Se encuentran en el Nuevo Testamento, pero obviamente su referente no se encuentra en otros documentos, sino en esta literatura denominada logia y agrapa. Otro de esos que es un testimonio y que es mencionado y que algunos van a decir porque no es parte de los evangelios, va a ser el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás es una colección de dichos de Jesús y que tienen a veces su paralelo con los evangelios canónicos. Un tercer documento es el Códice Besae Cantabrigensis. Esta es una tradición manuscrita del Nuevo Testamento y es el que se conoce como el texto occidental
del siglo V después de Cristo, y aquí tiene también algunos fragmentos o algunas palabras, ¿sí? De Jesús que están presentes también en los canónicos y que tienen su paralelo con los apócrifos. Otro fragmento, otra fuente de estos evangelios o de literatura apócrifa es la primera carta de Clemente, ¿sí? Esta se atribuye, o su datación más bien, es del siglo I, y en esta carta vamos a mirar esa tradición oral sobre Jesús. También tiene que ver con las palabras de Jesús, con la agrapa o la logia de Jesús, ¿sí? Posiblemente son, los historiadores van a decir, esas palabras que él pronunció cuando él enseña sobre la bondad, sobre la conducta adecuada a sus discípulos, ¿sí? Y eso está presente en esta carta, ¿sí? En otras palabras, la primera carta de Clemente tiene un parecido al Sermón del Monte, ¿sí? Pero este Sermón del Monte aquí en la primera carta de Clemente tiene diferencias o variaciones que no presenta, variaciones del Sermón del Monte que Mateo nos recuerda y nos relata, ¿sí? Y otras fuentes que se tienen, y que obviamente no se tiene completo, sino como dice ahí, fragmentos, va a ser la estrómata de Clemente de Alejandría, la estrómata de Clemente de Alejandría. Aquí hay una palabra o hay palabras de Jesús, ¿sí? Que también están relacionadas con esos discursos y enseñanzas que él mencionó y que él dijo. Toda esta literatura, como hemos mencionado, no solamente es importante para los estudios bíblicos, sino que también nos ayuda a entender y que nos da testimonio de una literatura que está a la par de la literatura canónica, que tiene contenidos parecidos a la literatura canónica, que las personas que plasmaron esto por escrito eran también conocedores y seguidores de Jesús, que difiere, como ya mencioné, en la perspectiva cristológica, eclesiológica y en otros aspectos, es cierto, porque ya, y todos estos grupos, creo que tenían, en esas diferencias había ese conflicto, donde casi siempre, aún en nuestros días actuales, debe de permear y prevalecer una perspectiva, ¿sí? Eh, a veces no se llega al consenso, que ese es el ideal, ¿sí? Que en esa diversidad de opiniones, de perspectivas, se llegue a un consenso, pero cuando no es posible eso, entonces se establece como un punto de vista como el que debe de permear o dirigirse. Así sucede lo mismo en este contexto. Literatura que va entonces a ayudar y a definir y a perfilar una idea de Jesucristo y que después, más adelante, se les va a denominar como herejes y también como literatura apócrifa, y un pensamiento o una perspectiva, en este caso de Jesucristo, sobre la base de estos textos que se van a considerar canónicos, inspirados y obviamente a veces los sinónimos que le damos como verdaderos. Este es el panorama con respecto entonces a la diversa literatura y también a las posiciones de los grupos que estaban en ese tiempo. Con esto terminamos entonces esta parte del tema de la canonización y de lo que era nuestra primera parte de la clase pasada. Vamos a pasar a la segunda, al segundo punto, pero déjenme ver si hay algunas preguntas. Sí, gracias Humberto por ese comentario, pero mm, como que quedaría un poquito incompleta esa posición de Cipriano de Valera cuando dice no llevarlos a la altura del Tanakh. ¿En qué sentido llevarlos a la altura del Tanakh? ¿Sí?
Sí, sí, existen estos documentos. No solo es de la crítica textual, tenemos estos documentos fragmentos, ¿sí? Eh, pero no completos tampoco. Eimer, Eimer y después Oscar. Buenos días, Buenos Dios le días. bendiga. Oiga, de verdad, discúlpeme, pero me da placer escucharla. Óigame, mire, tengo dos consulticas. Ujú. Eh, ¿Qué relación tiene el Evangelio de Tomás? No sé si me estoy adelantando, y si me estoy adelantando, pues no importa, yo espero hasta que llegue el momento. ¿Qué relación tiene el Evangelio de Tomás y la teoría de la fuente Q, por un lado? Y la Ya. otra es más sencilla. ¿Qué diferencia hay entre logia y grafa? Ujú. Le Eh, agradezco. Ok. Así es. Ese del Evangelio de Tomás sí va a tener una respuesta más adelante porque estaremos mencionando algunos fragmentos de los evangelios y tomaremos del Evangelio de Tomás. ¿Mm? La diferencia entre las logia y las agrafa. Las logias son esas palabras atribuidas a Jesús, ¿sí? Y que están presentes en los evangelios canónicos o en otro tipo de literatura, y sobre todo en el Evangelio de Tomás, que también se toma en cuenta. ¿Sí? Y la sagrafa también son palabras, pero son palabras aisladas, ¿sí? Que no están presentes a veces en la literatura canónica, sino están perdón, en los evangelios, no solamente están presentes en los evangelios, sino en toda la literatura bíblica, en diferentes libros o en diferentes colecciones, ¿sí? Palabras aisladas, dichas de Jesús, y que cuando se habla de aislado, podríamos entenderlo como que sí, las dijo Jesús o se le atribuyen a Jesús, pero no hay una convicción de que en verdad Jesús las haya dicho. A lo mejor lo dijo, pero esa palabra la toman y la convierten en una logia, ¿sí? Pero no es posible que se haya dicho o dado completamente por Jesús. Esas serían aún el mismo término logia, que sería hablar, decir, y agrafa es sin escrito, ¿sí? A, como es el sintagma, y grafa de grafé, de escritura, que la dijo, pero que no se plasma o que no se conserva en algún texto, o se conserva en algún texto, pero atribuida a Jesús. A eso se refiere. Se me fue el hermano que iba a preguntar. Pues ya le respondí. Berto, ¿cierto? Sí, buenos días, mi hermana Bien. en la fe. Eh, sí, acerca de lo de Cipriano de Valera y digamos que la posición de algunos que no compartimos tanto la crítica textual como algunas posiciones. O sea, todas estas son posiciones y entre las cuales hay teorías y la teoría pues siempre sabemos que no tiene necesariamente una base comprobable. Y es que una cosa en los escritos, y pues voy a dar una posición de alguna parte de la iglesia que viene de la iglesia primitiva, es que los libros, una cosa es distinguir la exégesis de la hermenéutica. Y digamos que hablando de los libros del posexilio, como bien se nombraba que Tobías y algunos de estos, son libros que son más de la literatura judía, pero que no están algunos de acorde, por ejemplo, con la misma libros del Pentateuco, lo que llamamos nosotros el Pentateuco, o la Torá, o los libros del Ketuvim, o los del Naví. Y vemos aún más posiciones de escuelas de formación teológica rabínica, donde aún, por ejemplo, justifican cosas como que los asmoneos pueden subir y cuando irían contrario al levitazgo y cosas así, pero que se pueden leer, pero como una literatura que no se puede llevar al nivel de los libros de la palabra de Dios.
otro tema es que la Biblia siempre tiene su propia interpretación. Por ejemplo, Primera de Pedro, dice Pedro que las escrituras son inspiradas por Dios a santos hombres. Entonces, todo esto de las investigaciones recientes, la posición de muchos, entre esos me incluyo, es que como toda literatura hay que leerla y la recomendación de Pablo, tomar lo bueno y desechar lo malo. Pero si un libro trae cosas que van contrarias a la doctrina bíblica, pues hay que tener mucho cuidado, porque los primeros libros y hace 8 días, profesor, usted mismo lo nombraba, uno de los principios es que deben de haber sido testigos directos. Por eso los 27 libros, que además se llega al concilio no para definirlos, sino para mirar lo que la iglesia primitiva venía ya tomando como autoridad, son libros que son de testigos directos y que muchos de ellos, los testigos directos fueron testigos hasta la muerte. Entonces, se pueden leer libros como leer hoy día algunos libros que se tienen, pero hay que mirarlos siempre desde una perspectiva de que ya no tienen el mayor aval. Y aquí no es misticismo, sino que si quitamos el Espíritu Santo, pues realmente estaríamos quitando que Dios cuida su palabra. Y ese es el temor reverente. Y es que hay que tener cuidado en la posición que estoy defendiendo, como le digo, de muchísimos. Llamémoslos teólogos o posición pastoral, es que hay que tener cuidado en las lecturas, a leerlos, pero sabiendo que hay que tener esa visión de que no tienen, si no se soportan dentro de los otros libros o hablan algo que contradijera los demás libros, hay que tener mucho cuidado. Y lo último es que las mismas palabras del que aprueba, por ejemplo, los libros, es el mismo dicho del Señor Jesucristo consignados en los evangelios, testigos directos, donde no se nombran estos libros, y si se nombran, por ejemplo, habéis escuchado que fue dicho, odiarás a tu enemigo, son posiciones más desde la interpretación hermenéutica de los rabinos, que una posición que Jesucristo viene a aclarar sobre la verdadera exégesis de los, por ejemplo, de los mandamientos, y que hay que tener cuidado en estas lecturas, porque o si no, pues puede traer confusión al pueblo si se llega a transmitir. Lo digo con mucho respeto porque Sí, he sí, sí, escuchado, entiendo. para terminar esto, aquí en Colombia que empezaron y dicen hoy día que no, que los 27 libros no son, o que los 39, y que entonces ya se están comenzando a enseñar algunas cosas que hay que tener cuidado porque pueden tumbar la fe en Jesucristo como Hijo de Dios y tumbar la fe en la obra de Jesucristo en la cruz, que fue a lo que vino el Señor Jesucristo. Entonces, Ujú. como una exhortación que de pronto les hago a todos mis hermanos en la fe, es que estudiemos, pero siempre con la mente puesta en Jesucristo y en oración, porque al final y al cabo el Espíritu de Dios que habita en los corazones del hombre armoniza en el pueblo y es el mayor testigo desde el comienzo para defender lo que viene a ser la literatura que hasta el día de hoy nos ha llegado. Esa es como una posición, ¿no, profesora? De Sí, muchísimos. Entonces, está bien. es Gracias. respetable lo que dicen ustedes, pero pues como estamos acá, pues hay que ser de mentes abiertas y saber que no necesariamente todo lo que se dice, pues son posiciones que hay que escuchar, y tomemos lo bueno y lo otro consultémoslo con el Señor. Gracias, hermano Oscar, por su comentario. Pero solo déjeme diferir un poco en uno de sus comentarios que hizo de que muchos hermanos son confundidos. Somos confundidos cuando no estudiamos. Somos confundidos cuando no tenemos este conocimiento y obviamente pueden venir, como usted dijo, pastores, teólogos, pseudo pastores, le puedo decir así, pseudo teólogos que hacen interpretaciones sin la base de una teología correcta, sin la base de un estudio bíblico correcto, y por eso hay doctrinas que traen confusión o hay estas posiciones no tan flexibles al estudio y que obviamente se olvidan de que el texto bíblico tuvo un proceso. El texto bíblico surgió en un contexto específico, en una época específica, y que obviamente
Estoy de acuerdo también, es que hay estudios que poquito radicales que van a decir que el texto bíblico no es un texto bíblico sagrado, sino es una literatura más. Pero en estos estudios no estamos diciendo eso. En este estudio lo que estamos diciendo es que el texto bíblico necesita ser conocido, necesita ser estudiado para que siga siendo relevante su mensaje a nuestro contexto actual. Tenemos posiciones ahora por la investigación general, científica, digámoslo así, donde nosotros a veces nos quedamos cortos porque no podemos dialogar sobre esas perspectivas que se tienen, ¿sí? No podemos dialogar del por qué nuestro texto bíblico tiene a lo mejor algunos que sí estudian, no lo estudian como creyentes, sino porque quieren estudiar el texto bíblico desde otra perspectiva, nos preguntan por qué si hay estas dos posiciones hablando del canon, o más bien no posiciones, sino por qué las Biblias, y muchos lo dicen, porque las Biblias católicas hay tantos libros y en su Biblia no. Y bueno, porque bueno, a veces nosotros sin estudios decimos, es porque los otros son apócrifos, y es porque los otros no son inspirados. Pero ¿qué significa eso? ¿A qué se refiere eso? Ujú. Entonces, los estudios son los que nos van a ayudar. Y está bien, hay que ser igual estudiosos críticos. Lo que yo estoy diciendo aquí, exactamente, ustedes pueden decir, no estoy de acuerdo con usted por esto y por esto, o si estoy de acuerdo con usted por esto y por esto. Eh, Creo que hay que tener más bases para poder seguir dialogando, no solo con los que conocemos, sino también con los que no conocen o los que conocen más que nosotros. Hermano Freddy, su comentario, su pregunta más breve para avanzar con el segundo punto. Bien, hermano, hermanas, buenos días a todos. Eso es lo que a mí también un poco me motivó algo de preocupación sobre todo por los hermanos, que quizás son nuevos en la fe y 1 o 2 meses, 6 meses de conversión y no conocen mucho sobre esos libros. Pero muy aparte de aclarar o de los que defienden, obviamente, como inspiración o inspirados a esos libros, muy aparte de eso, ayuda muchísimo a luz, da los libros, obviamente, deuterocanónicos y los apócrifos para cuando estudiamos la Biblia. Yo sé que les digo, me pasó, bueno, nunca los vi como malos, pero cuando me enseñaron fue de mucha ayuda para poder leer, por ejemplo, los del Antiguo Testamento, incluyendo los del Nuevo. No solo son, vamos a decir, escondidos o que no se les permitan leer por ser apócrifos, sino porque cuando uno lo lee encuentra más luz en el sentido histórico de la historia, porque es historia realmente, y es como los inspirados son libros históricos, que son irrefutables, no podemos negarlo. Pueden buscar a Jesús histórico real, físico, en un estudio crítico. Ayudan a madurar mucho a la fe porque puedes defender, incluso puede ser apologética para tu vida. Pero si no tenemos, vamos a decir, la madurez correcta en la fe y no tenemos un profesor que nos guíe, que nos enseñe, eso es lo que yo quería recalcar. Vamos a decir, oye, esto, y vas a confundir muchas veces algunas doctrinas, pero necesitamos de un profesor, necesitamos de un buen pastor, como decía la hermana, o de algún buen profesor que conozca el tema maduramente para no confundir y caer en esa mezcla de un joven cristiano. Eso quería aportar, hermana. Muchísimas gracias. En verdad, a mí me encanta tu clase y mucha historia y ya vendrá lo que estamos esperando más adelante. Muchas gracias. Permiso. Así es, y creo que ahí vamos a debatir más. Y está bien, no, sus preguntas, comentarios son valiosos porque para eso es los estudios también, no solamente para que yo diga, hable y diga lo que pienso, lo que considero, ustedes también. Pero aquí todavía no estamos entrando en la interpretación bíblica. Estamos hablando de todo ese proceso histórico, los estudios bíblicos con respecto a los libros.
el tema de la interpretación bíblica que ha llevado a establecer esta doctrina cristiana ortodoxa, tiene que ver igual con otra área que, que va a ayudar a eso, a que también nosotros no seamos confundidos con doctrinas que a lo mejor causan confusión o causan alguna incomodidad. Estamos mirando esa formación del texto bíblico. Y creo que los que estamos aquí, si están aquí es porque quieren aprender, quieren estudiar, ¿sí? Quieren entonces a aprender sobre eso. Sí, hay una pregunta aquí que tiene que ver con ese concepto de inspiración. Y, claro. Y también va a girar, bueno, gira esa discusión no solo en este contexto, nuestro contexto actual, porque nuevamente la distinción cuando hacemos de las palabras canónico y no canónico tiene que ver con eso de inspiración. La teología se ha encargado de definir qué es la inspiración y ha dado varios aportes con respecto a ese tema de la inspiración. Y ha también dado una posición con respecto al tema de la inspiración, donde se habla de que ya no hay la inspiración en el sentido de que ya no se puede escribir un nuevo libro e incluirse en el texto bíblico. Pero creo que la inspiración de Dios está presente desde sus inicios de la humanidad hasta nuestros días, que ha cambiado la perspectiva de inspiración, es muy diferente. Aquellas personas que hacen traducciones, ¿son inspiradas por Dios o no son inspiradas por Dios? Aquellas personas que hacen toda una interpretación del texto, ¿son inspiradas por Dios o no son inspiradas por Dios? O sea, la inspiración todavía está. Y otra vez, hay esas distinciones también. No, es que ahora no está, eso no es inspiración, eso es iluminación. Entonces, creo que igual este es un tema teológico donde va a haber posiciones, debates, pero en el sentido de que debemos tener como que una posición neutral en que Dios sigue inspirando. A través de a nosotros, en la lectura de su palabra, en la interpretación de su palabra, en la traducción de su palabra, en esos escritores que tienen a lo mejor mayores habilidades y capacidades para hacer comentarios bíblicos, en ustedes, en el trabajo que realizan educativo o a lo mejor ministerial, sigue la inspiración de Dios. Ya la inspiración como tal aplicada al canon o al tema de la canonización, creo que sí se agotó en ese sentido, pero la inspiración de Dios en otros aspectos sigue estando presente y sigue acompañando a su criatura y al ser humano. Muy bien, vamos entonces a este siguiente punto. Entonces ya terminamos de ver la canonización, cómo surge este corpus de libro que se consideran oficiales y autorizados no solamente para la doctrina, sino también para la enseñanza y la teología. Estos grupos de libros han pasado un proceso de composición. Y ese proceso de composición tiene que ver con lo que ya mencionamos en un punto anterior, ¿sí? Esa tradición plasmada en los relatos bíblicos va a ser primero una tradición oral. Y esa tradición oral que va a tener importancia para el pueblo, no solamente judío, sino también para el pueblo judeo-cristiano, va a ser muy importante y va a estar presente en la conservación de la fe y también para seguir desarrollando su fe. Cuando hablamos ya específicamente del Nuevo Testamento y en especial de los evangelios, ¿sí? Vamos a mirar entonces que los primeros cristianos no escriben una narración de la vida
de Jesús, sino más bien esa vida de Jesús la van a organizar en unidades individuales, en pasajes cortos sobre sus palabras y obras. De este modo las van a conservar. No sé si más adelante tenemos ese cuadrito que nos va a graficar lo que hemos mencionado. Estas unidades que los primeros cristianos o los seguidores de Jesús conservan oralmente, después las van a organizar por escrito y después los autores de los evangelios las van a colocar en un orden cronológico, en un orden que pueda ser entendida ya la vida de Jesús como ahora la conocemos. Y ese documento o esa organización se va a llamar el Evangelio. ¿Sí? Los primeros cristianos, entonces, van a organizar esta vida de Jesús con algunos materiales, pero también van a incluir otros materiales. Cuando hablo de materiales, otros que tengan que ver con la vida de Jesús. Entonces, aquí está presente, en primer lugar, la tradición oral. La tradición oral, su propósito era no solamente recordar las palabras de Jesús, sino que en ese recordatorio y en esa comunicación de las palabras de Jesús, convencer a otros de que Jesús era el Mesías y lo que había hecho y lo que había dicho era de acuerdo entonces a esa idea del Mesías y del mensaje. Entonces, la tradición oral, en primer lugar. Una segunda forma también de creación de la escritura va a ser la escritura judía, como ya mencionamos, el Antiguo Testamento. Es decir, este proceso de tradición oral, la tradición escrita va a estar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, cuando ya se entiende que el Antiguo Testamento habla de esa promesa de Jesucristo, van a entender entonces que esas promesas en Jesucristo se han dado cumplimiento. ¿Sí? Se han dado cumplimiento. Entonces Jesús pasa a ser el cumplimiento de esas escrituras. Las escrituras judías ya dan esa previsión o esa profecía de Jesucristo. Y los seguidores o los creyentes del Nuevo Testamento, o los autores del Nuevo Testamento, ven al Antiguo Testamento como esa promesa cumplida. Entonces, de la tradición oral a la tradición escrita. Y cuando hacen este tipo de material, los del Nuevo Testamento, toman del Antiguo Testamento para poder tener o para poder plasmar esta perspectiva que he mencionado, ¿sí? Entonces, aparte de los salmos, los libros proféticos son los más citados en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque se lee y se entiende desde esta perspectiva. Entonces, la tradición oral, como ya mencionamos, para llegar a lo escrito, tiene como este proceso. Entonces, la cronología sobre el establecimiento o el desarrollo del cristianismo. Empezamos dando fechas aproximadas, ¿no? No hay una datación tan específica como tenemos ahora nosotros, ¿eh? Si, por ejemplo, si hablamos de algún acontecimiento de nuestra historia actual, la cronología nos va a decir más exactamente el 7 de febrero de 1542. Sucede esto. Que el texto bíblico sí habla o da referencia a eso, pero obviamente esa especificación de las fechas a veces va a diferir por los cambios, los procesos que se han dado y los contextos en que nos encontramos o que se dieron los acontecimientos y ahora el contexto en que nos encontramos actualmente. En primer lugar, tenemos los acontecimientos históricos.
ya sea en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, pero en este caso nos ubicamos en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de acontecimientos históricos, estamos hablando de esa vida de Jesús, de esa obra de Jesús. Ya está su nacimiento, ya está su desarrollo como joven y empieza su vida pública, que es lo que empiezan a relatar los evangelios, esa vida pública, esa vida ministerial, en la cual desarrolla todos estos eventos y palabras que ya hemos mencionado, que los seguidores van a guardar, van a preservar. Después de esos acontecimientos históricos tenemos la predicación, perdón, o la tradición oral, que sus seguidores, que la comunidad de fe va a atesorar, va a guardar, que mencionábamos aquí, para convencer a otros, recordaban a Jesús, daban a conocer a Jesús con lo que ellos habían experimentado y lo transmitían y lo comunicaban, y lo encontramos aquí. O entendieron que ellos iban a ser los continuadores de esa obra de Jesús y utilizaban sus palabras, sus ejemplos para convencer a los otros. Después de esta tradición oral que se da en del 33 al 40 y en varios contextos, ¿sí? Hay la necesidad de poner por escrito, porque es una tradición que no debe de perderse. Es una tradición que les ha dado identidad. Es una tradición que ha permitido que a Jesucristo se le siga conociendo y entendiendo como el Mesías. Entonces es necesario poner por escrito, preservarlo, no solamente hablando, sino ahora escribiendo. Ahora conservar esa tradición que es muy importante. Y empieza entonces la tradición escrita, con lo que se va a conocer. Preguntaba nuestro hermano Eimer sobre la fuente Q. Aquí estaría la fuente Q y aquí estarían algunos otros documentos que van a servir y fuentes que van a servir para los evangelios canónicos. ¿Sí? Acá van a estar lo que nos va a decir la investigación bíblica, esas fuentes que permiten la conformación de los evangelios y esas fuentes que van a ayudar a que estos evangelios surjan como ahora los conocemos. Y bueno, va a haber igual opiniones de que desde esta perspectiva toma tanto Mateo, Marcos y Lucas y por eso tienen material en común. ¿Sí? Entonces igual ese es material de otro curso. Solamente vamos a mencionar entonces que de esta tradición escrita va a ayudar para conformar los evangelios como, tal como los tenemos ahora y que les hemos denominado canónicos, que están en griego y en arameo. Pero esta tradición escrita, estos documentos y fuentes, y es posible que esta tradición oral va también a influenciar o ser conocida por la diversa literatura, en este caso hablando de los evangelios, que se conforma en este tiempo, entre el 90 al 200. Porque no solamente están los evangelios, sino acá empieza a conformarse lo que sería el Nuevo Testamento. Antes de él, los evangelios canónicos, déjenme decirle, entre el 55 en adelante, los primeros escritos del Nuevo Testamento van a ser las cartas, la literatura epistolar, y es en especial la de Pablo. Aquí como estamos enfocándonos en los evangelios, por eso pongo los evangelios. Y al final del siglo I se componen otros libros más del Nuevo Testamento, pero también hay otro tipo de literatura que la que estamos mencionando que se denomina apócrifa o los evangelios apócrifos. Pero estos evangelios apócrifos es posible que también conozcan esta tradición
conozcan esta tradición y ya también conozcan esta tradición. Bueno, va a haber algunos autores que van a decir que esta literatura apócrifa es más antigua que esta, porque conocen ellos una tradición mucho más antigua que estos evangelios, ¿sí? Y bueno, después de que ya se cierra el canon y que se surge toda esta literatura, empiezan las diversas traducciones o los diversos documentos a otras lenguas, a otros idiomas, hasta nuestros días que se sigue trabajando sobre eso. Entonces, en este periodo, cuando empieza toda la tradición escrita, es lo que se va a conocer como la literatura cristiana antigua, cuando mencionábamos en la primera clase sobre esto, la literatura la literatura apócrifa, o más bien, no hay que definir literatura apócrifa, sino más bien hay que entender que antes de que hubiera esta distinción apócrifo-canónico, había una literatura cristiana antigua, y que sería en todo este periodo que surge y que se va a, a dar. Este sería el proceso de cómo se llegaría a conformar lo que conocemos ya como esta literatura escrita. Eh, Creo que esto ya lo puse, está ahí. Ese no va ahí, me parece que está equivocado. También, también. ¿Ves? Creo que déjenme buscar, porque eso ya no va ahí. Sí, aquí sería entonces esta. Mm, oh, estamos mal también. Mm, mm, eh, eh, eh. Aquí sería esto. Este sería, perdón, estamos mal en el PowerPoint. Lo voy a corregir y se los hago llegar a LED. Sería en en el 3, tiene que ser en el 2. Bueno, vamos a tomar en cuenta este cuadrito, lo que mencionábamos, ese proceso, lo que ya mencionamos, pero ahora teniendo en cuenta los libros, ¿sí? Nosotros pusimos de manera general y decíamos los acontecimientos históricos, ahora sería del 4 antes de Cristo al 28 después de Cristo, se pone a Jesús de Nazaret, ¿sí? Tanto su nacimiento como el desarrollo de su vida hasta la juventud. Y después tenemos el siguiente año, la siguiente fecha, que sería de que, ¿cómo ver esto? Del 30 al 90 después de Cristo, que es, en este caso este autor va a hablar de la transmisión oral, o lo que nosotros mencionábamos, la tradición oral. En esa tradición oral
o en este periodo se divide del 30 al 70, él va a denominar cristianos originarios, ¿sí? Esa distinción de los que hacen o los que proclaman, los que preservan, ¿sí? Esos primeros seguidores de Jesús. Y esos cristianos originarios que conservan esta tradición de Jesús, como la historia de la pasión, historias de pronunciamiento, los dichos de Jesús, leyendas, historias de milagros, parábolas, dichos sapienciales, dichos apocalípticos. Todas estas son logia, que también nos preguntaba Eimer, la logia de Jesús, las agrapa, que se van a preservar en colecciones o en grupos como historias, como parábolas, como dichos, tanto sapienciales como apocalípticos, y también en este periodo, con esta tradición que se pone por escrito. Del 65 al 75, Marcos y la fuente Q. Del 80 al 90, empezaría Mateo y Lucas, o sería la composición de Mateo y Lucas, y del 90 al 100, después de Cristo, Juan. En este caso, tiene que ver con esta tradición ya escrita, ¿sí? Tradición escrita que también va a ayudar para la composición de estos evangelios. Entonces, esta tabla va a mostrar, como dice aquí, el proceso cronológico desde el acontecimiento de Jesús hasta la composición de los evangelios. Eh, Tenemos después, entonces, estos aspectos sociales y religiosos. Aspectos sociales y religiosos en este contexto que estamos mencionando, ¿sí? En el periodo de la tradición oral. El periodo de la tradición oral que estamos hablando del 30, 40, como ya dijimos, no hay a veces precisión en las fechas. Esos aspectos sociales y religiosos de la tradición oral. Entonces nos ubicamos en ese contexto. Es decir, cuando la tradición oral pasa a la tradición escrita y los apóstoles, los seguidores de Jesús o el grupo encargado de ello empieza a escribir. Entonces las tradiciones de Jesús se van a poner por escrito, ¿sí? Y va a dar pie a diversas colecciones, ¿sí? Entonces, algunos factores sociales en este proceso vamos a tener que el judaísmo y el cristianismo van a ser un fenómeno religioso peculiar. ¿En qué sentido? Porque tanto el judaísmo como el cristianismo van a estar vinculados a un texto escrito, ¿sí? Los dos comparten esa relación y vinculación a un texto escrito. Los primeros cristianos, como ya mencionamos, citan y hacen referencia continuamente a las escrituras judías. Tenemos varios ejemplos, tanto en las cartas de Pablo como también en algunos otros libros, ¿sí? Si alguien puede darle lectura a Primera de Corintios 15, 3 al 5. Primera de Corintios 15, 3 al 5. Amén. ¿Sí? Primera Corintios 15, 3 al 15 dijo, ¿no? Al 5. Ah, ya, 3 al 5. Bueno, así dice la palabra del Señor. ¿Dónde está? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados y conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12.
¿Qué miramos ahí? ¿Qué es lo que se repite en estos versículos? Dice, conforme a las escrituras. Conforme a las escrituras se repite en estos textos. Esto quiere decir que ya las escrituras estaban mencionando esto, y sobre todo cuando dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que recibió la tradición. Para los estudiosos bíblicos, este es el credo más antiguo, el credo cristiano más antiguo, o el credo cristiano más primitivo, ¿sí? Esto es lo que está mencionando aquí Pablo. Entonces, como dijimos, los seguidores cristianos o los primeros cristianos citan y hacen alusión continuamente a las escrituras judías. No solamente hablando del cristianismo, sino también del Antiguo Testamento. Otro de los aspectos en lo social es que los primeros cristianos tienen una manera semejante a los grupos de Qumran. ¿En qué sentido estamos hablando de que tienen algo semejante a los grupos de Qumran? En que el grupo de Qumran, o los que se consideran que vivieron o que guardaron estos documentos en Qumran, son personas que estaban o eran más bien un grupo interesado que amaba el texto bíblico y por eso lo preservaba, ¿sí? Tenían esa manera semejante. ¿Por qué? Porque usaban en especial el texto bíblico para interpretar a Jesús y también para hacer referencia de que en las escrituras ya Jesús está presente, ¿sí? El cumplimiento nuevamente de la promesa. La actividad de Qumran y de los primeros cristianos tiene esa semejanza. ¿Por qué? Porque guardaban, estudiaban, preservaban y realizaban su misión sobre la base de la lectura y el estudio de esos textos escritos, ¿sí? Y también tenían o consideraban que debería haber una colección de textos en los cuales les ayudara para este desarrollo de escritos y de trabajo. Siguiente es, esos textos escritos son parecidos, o más bien, la forma en como también los cristianos o los cristianos del primer siglo consideran sus textos escritos, los conservan y los guardan y los desarrollan, es porque tienen algo parecido a esas escuelas filosóficas de ese tiempo. ¿En qué sentido? Que va a decir un autor que la sociedad de los primeros cristianos era comparable desde el punto de vista sociológico a una escuela filosófica. ¿Por qué? Porque estaban con esta manera de organizarse y de enseñar y de estudiar el texto, se estaban diferenciando de los demás, ¿sí? De otros grupos que posiblemente eran grupos muy místicos, grupos cerrados, grupos, ¿sí? Que no tenían como ese fundamento escrito para lo que hacían. Las escuelas filosóficas, recuerden que tenían a grandes maestros, grandes libros, grande literatura para ello. Lo mismo sucedía o tiene un parecido en este caso, las comunidades del primer siglo. Otros factores que ayudan entonces a este tema de lo escrito o que la tradición oral a lo escrito fue importante, es porque
Cuando mueren los primeros testigos, cuando ya no están los primeros testigos, ¿sí? Hay toda una institucionalización. Se empieza a organizar, ¿sí? Poniendo grupos, ¿sí? Específicos que sean encargados de esa lectura de la palabra y que ayuden no solamente para eso, sino también para el culto sinagogal, para que tengan contacto con las comunidades lejanas y estas personas que son las autorizadas para la enseñanza y el estudio de la palabra, pudieran también mirar esos desafíos del contexto y sobre la base de esa lectura del texto, sobre la base de la interpretación del texto, pudieran responder a esos desafíos. Porque ya no están los primeros cristianos, los primeros testigos, que en este caso serían los apóstoles, de primera mano, que enseñen, que puedan defender la fe, sino ahora debe de haber un grupo que herede eso, que ayude en eso y que también tengan esas habilidades para responder a los desafíos de ese primer siglo. Entonces, aunque la tradición escrita va a tener importancia para este tiempo, la tradición oral no va a desaparecer, ¿sí? No se va a dejar de lado. A la par de la tradición oral va a estar la tradición escrita, porque la tradición oral va a seguir siendo el medio para seguir proclamando lo que se está plasmando en el texto escrito. Una de las cosas que va a llevar a todo esto, o en el contexto que se está realizando todo este trabajo, tiene que ver también porque hay factores religiosos. ¿Qué factores religiosos? Nuevamente, ya lo hemos dicho, que ya hay dos grupos de cristianos. Aquellos que conforman la comunidad ortodoxa y también aquellos que son considerados heterodoxos, es decir, su perspectiva de la doctrina y la enseñanza de los grupos ortodoxos no va a ser igual que la de los heterodoxos, etcétera. Entonces, la tradición oral y que excede a la tradición escrita también va a tener estos factores que van a ser afectados. La situación religiosa con respecto a los textos bíblicos se ve en estos dos grupos de cristianos. Para los ortodoxos, que se considera una doctrina verdadera, y los heterodoxos, que se considera una falsa doctrina. ¿Sí? Para este tiempo, y estaríamos ya hablando a finales del siglo I, inicios del siglo II, sabemos que la iglesia está presente casi en todo el imperio romano y se está expandiendo más allá de Roma. ¿Sí? También empieza para ese tiempo entonces a surgir escritores cristianos. Estos escritores cristianos, que ya están saliendo más allá de Palestina o que están más allá de Palestina, van a desarrollar nuevos aspectos de la teología. Y estos grupos heterodoxos que también están surgiendo, los escritores cristianos, los teólogos cristianos que surgen, van a defender esa religión de los ataques, obviamente, de los que se van a considerar paganos. ¿Sí? Y esto es algo muy interesante que a veces no lo tenemos en cuenta. En este periodo empiezan las persecuciones, y a veces persecuciones de los mismos cristianos a los cristianos, persecuciones del imperio a los cristianos, y hay todo este movimiento, toda esta época de persecución. Persecuciones graves, ¿sí? Pero por eso el texto escrito va a ayudar a estos que son perseguidos, porque recuerden que a veces los persiguen por la fe, por su posición. La escritura va a ayudarles a recordar las palabras del maestro en estos tiempos de persecución.
Eh, tenemos entonces que hay una división de la iglesia con respecto a estos factores religiosos. Empieza a haber disensiones, divisiones. Internamente el texto nos habla que hay cristianismos con esta línea que se consideran judaizantes, que tienen una idea de Cristo muy diferente al cristianismo ortodoxo, como los docetas, como los ebionitas, como los milenaristas. Pero está surgiendo otro grupo con ideas a lo mejor muy diferentes al cristianismo judaizante. ¿Cómo serían los grupos gnósticos en sus diferentes líneas? Los marcionitas, los valentinianos, los basilidianos, ¿sí? Entonces, tenemos toda una pluralidad ya de cristianismo en este contexto. Y también van a surgir entonces esos movimientos de renovación de la iglesia. Esos movimientos de renovación de la iglesia que son considerados heterodoxos. ¿Por qué? Porque van a dar espacio a otros grupos, van a dar espacio a otra perspectiva de vida en esta posición en la que se encuentran. Con respecto, obviamente, a su lectura del texto o a la lectura del texto. Vamos a leer las preguntas de aquí. Se podría inferir que las fuentes originales que los autores sagrados usaron para la composición de los textos fueron en su mayoría escritas por seguidores de Jesús, pero no tan cercanos como bueno. Sí, así es, Eimer. No necesariamente los autores o los que componen el texto o las escrituras, bueno, aquí dice composición de textos por sus seguidores de Jesús, pero no tan cercanos como los 12, sí. Ya igual vamos a mencionar que las opiniones que se dan igual con la composición de los libros bíblicos, aún de las mismas cartas de Pablo. Pablo se le atribuyen 13 cartas según la tradición, pero en los estudios bíblicos se va a tener en cuenta de que hay algunas cartas que no las escribe Pablo, sino más bien las escriben sus discípulos, sus seguidores. Lo mismo sucede con los evangelios, aunque se le atribuye a Mateo, Marcos y Lucas. Bueno, no hay tanta duda con Lucas, porque Lucas es posible que él sí sea el autor, ¿sí? El autor real, digámoslo así, de este evangelio, pero Mateo, Marcos y Juan, hay las opiniones por algunas razones. El testimonio interno, entonces se considera a Mateo, desde la posición tradicional, a Mateo, Marcos y Juan. Lucas, no hay mucha duda en ese sentido. Entonces, con esto que hemos mencionado, tenemos todo un panorama en donde es necesario, ¿sí? Donde es necesario, o donde el texto escrito va a ser una herramienta que va a ayudar no solamente para la enseñanza, como ya vimos, sino también para las persecuciones, sino también para otros contextos, porque ya la iglesia creció, la iglesia ya se expandió. El evangelio está presente en casi todas las provincias del Imperio Romano. Recordemos que para ese tiempo tampoco había las facilidades tecnológicas para reproducir un texto de la noche a la mañana o en unas horas como ahora, ¿sí? Ahora les mandamos un PDF y en este momento todos tienen ese PDF de un libro o de una obra. En ese tiempo no había eso. Entonces, el texto escrito ayudó.
para que se pudiera difundir de mejor manera. A lo mejor no con la facilidad y con la rapidez que se necesitaba, pero ayudó para que la iglesia, por ejemplo, que estaba allá en Asia Menor, en Éfeso, tuviera un ejemplar o tuviera una copia, ya sea de un evangelio o ya sea de algunas cartas. Ujú. O ya sea de otros, de una versión, en este caso de la versión de la Septuaginta. Entonces, esa tradición oral, que fue importante para su tiempo y su momento, ahora se dé paso a la tradición escrita. Y esa tradición escrita, como ya mencionamos, va a ayudar para la mejor difusión y enseñanza del texto bíblico. ¿Sí? No es No es que entonces hubo un invento de la escritura porque hay que hacerlo, no. Los tiempos y los momentos reclaman esos cambios, reclaman nuevas formas de seguir proclamando y hablando de la palabra de Dios. Y en ese proceso de transmisión escrita, entonces también va a haber algunos elementos más. Como ya dijimos, primero son los documentos y fuentes y después los evangelios canónicos. El material de ese tiempo también no era tan durable, ¿sí? Aunque ya había sido un poco más durable, pero no duraba toda la vida. Y como ya dijimos, no había esa tecnología. ¿Y qué era lo que se hacía? Es posible que se hacía una copia del evangelio para que lo tuviera la iglesia que estaba más alejada. Y en esa copia va a haber entonces un trabajo de edición o un trabajo de redacción. Por eso vamos a tener algunas opiniones con respecto de que en el texto bíblico hay manuscritos más antiguos que no contienen tal o cual versículo, palabra, o que no contienen tal o cual letra. ¿Sí? Porque en ese trabajo de transmisión escrita también hubieron algunas, algunas formas de edición, ¿sí? Algunas formas de editar este texto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí o comentario? Sí, Eimer. yo la había dejado escrita con relación a que quería que lo repitiera con relación a lo que recién acaba de mencionar, de que la tradición oral fue de los primeros apóstoles, ¿sí? Y desde ahí parte la base, como bien lo citaba en Primera de Corintios, que ahí como que me perdí, que Pablo cita al Antiguo Testamento, o sea, siempre es recurrente el Antiguo Testamento, como lo mencionan los evangelios, los escritos de Pablo, pero la ¿Ya? base de la tradición escrita siempre fueron los primeros testigos a los apóstoles. Esa es mi duda. Sí. Cuando hablamos de la tradición oral, déjeme volver al cuadrito. ¿Dónde lo tenemos? Cuando hablamos de la tradición oral, que es aquí, los acontecimientos históricos. Aquí Jesús, la vida de Jesús con sus discípulos, con sus seguidores, etc. Pasa el acontecimiento, que es la pasión, muerte y resurrección, ya no está el maestro. ¿Qué pasa con el maestro, con esas enseñanzas, con ese ejemplo de vida? Sus seguidores, la comunidad, bueno, nosotros más le damos ese valor a los apóstoles, a esos seguidores. Pero si leemos atentamente los evangelios, es toda una comunidad mucho más amplia que los 12. Pero a los 12 se le da como más ese crédito. Ellos recuerdan las palabras del maestro y las transmiten a esos seguidores que obviamente no estaban tan cercanos. ¿Sí? Algunos autores van a decir que esta tradición oral se va a mantener en un ámbito evangelístico, en un ámbito
cúltico, en un ámbito de enseñanza, en un ámbito de persecución, en un ámbito de conflicto, en un ámbito de controversias, ¿sí? Es decir, como ya está los judeocristianos y el judaísmo, como ya lo mencioné, y lo menciona también los evangelios, cuando Jesús tiene conflicto con los fariseos, y que también en otros evangelios nos dice, como en Juan, en Hechos, Esteban, por quién fue por quién fue martirizado Esteban, por el judaísmo, que él era un judío que creía en Jesucristo. Entonces ya están estos dos grupos, ¿sí? Entonces, en esos contextos se mantiene esa tradición de Jesús y que se conoce como tradición oral. Esta tradición oral, cuando igual se va expandiendo la iglesia, es necesario que esta tradición se conozca y no están los apóstoles para empieza a ponerse por escrito. Alguien dijo, es necesario seguir preservando esta tradición de Jesús. Y aquí es lo que mencionábamos, que sería el documento Q, o estos textos y fragmentos que mencionamos, los Ágrapa, la Logia, etc. Con el propósito de que no solamente de guardarlo como su identidad, sino también para seguir haciendo el trabajo de expansión del Evangelio. Y así sucesivamente va el proceso hasta llegar o hasta nuestros días, que seguimos haciendo nosotros nuevas traducciones, nuevas interpretaciones, nuevos comentarios sobre la base de este texto. Eimer. Ok. Un tantico. Bueno, quería insistir un poquito, discúlpenme. Nos compartía hace un momento, ¿verdad? Que antes pues de la composición de los textos escritos, pues estaba la tradición oral, ¿verdad? Lo que quería, o en lo que quería insistir, pues en volver a preguntar es, eh, ¿quiénes fueron o quiénes pudieron ser? Seguramente pues eso será, es complejo, ¿verdad? ¿Quiénes pudieron ser los que agruparon, recopilaron todo lo que tiene que ver con las logias, dichos, agrafas de Jesús? Y lo que preguntaba era que posiblemente no fue ninguno de los dos. O sea, parte del trabajo que hacen son los 12, pero dentro de esos 12 también está anónimos de la comunidad, anónimos seguidores de Jesús. No hay nombres específicos, no hay nombres exactos, pero la opinión es que son anónimos de la comunidad, ¿sí? ¿A quién se le ocurrió, por ejemplo, organizar los dichos, o no tanto los dichos, la historia de milagros? ¿Sí? No tenemos un nombre específico. Lo que nos dicen los estudios bíblicos que es la comunidad, le pone a la comunidad, y dentro de esa comunidad estarían obviamente los comprometidos, ¿sí? Los que tienen esa habilidad. Con respecto ya al judaísmo, sí va a haber un grupo autorizado, que en este caso son los rabinos posteriormente, los que van a hacer toda la documentación, los que tienen la autoridad de leer e interpretar el texto bíblico y también de hacer toda esta literatura que se conoce como literatura rabínica. En el Nuevo Testamento, en especial de lo que estamos mencionando con los dichos y hechos de Jesús, no hay nombres específicos. Claro, puede estar un Juan, puede estar un Mateo, como obviamente referentes en un inicio, pero no son los únicos que hacen eso. Tenemos esas opiniones de que Mateo, Lucas, van a tener también sus discípulos, Pablo, y son sus discípulos, ya en las opiniones con respecto a la composición de los libros, son sus discípulos quienes también escriben o ayudan a escribir o a darle la redacción final a sus textos. Por ejemplo, en el caso de Marcos, ¿qué nos dicen las opiniones? Que Marcos es un evangelio no por Marcos, sino más bien es la predicación de Pedro, perdón. Y un discípulo de Pedro
que le han denominado como Marcos, es el que pone por escrito el Evangelio, que en este caso se le atribuye a Pablo, perdón, a Pedro. Entonces, en general se habla de la comunidad, esa comunidad que conoce, que está cercano, que ha experimentado tanto de los apóstoles de primera mano, la segunda generación, que serían los discípulos de los apóstoles, que han experimentado toda esta experiencia. Ok, sí, 70, bueno, en algunas tradiciones dice 72, más allá de 72. Y bueno, y algunos se olvidan de lo que dice Hechos 8, mujeres que también estaban seguidoras de Jesús. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dejar hasta aquí. Recuerden marcar la asistencia, recuerden también entrar al campus bíblico y poder hacer las lecturas y tareas, las asignaciones, para que puedan tener su aprobación de este curso. Muy bien, profesor.